Tenemos que reír un poquitito. Yo voy a hablar de la rendición de cuentas. Ah, rendición de cuentas. Está bien, ¿Qué? está bien. ¿Está bien? Bueno, Espera un poquito. Vos vas a empezar a hablar. Vos hablas primero. Bueno, espera que bueno, buenas noches. Estamos un poco desorganizados. Pero mientras la doctora prepara su computadora, muchos ya la conocen, pero para los ajenos, los invitados, la doctora Viviana Yulis, que a lo mejor la conocen también porque es contadora, es abogada, trabaja activamente en el Colegio de Abogados, así que es nuestra hermana, nuestra prima, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, va a hablar sobre la rendición de cuentas de los administradores de acuerdo al nuevo Código Civil. ¿Sí? Cuando terminemos, yo después voy a hablar sobre los problemas actuales y las perspectivas de la perspectiva horizontal. Y para quien no me conoce, soy Roberto Fregonese, licenciado en Administración. Lo tendría que decir yo. tendría que bueno, no presentarte importa, yo. está bien, estamos entre amigos. Así que bueno, cuando quieras empezás. Bueno. Un segundito. Ustedes saben, a las chicas hay que esperarlas siempre. Hola, ya nos vimos antes, es una reunión muy linda por el tema de estar en conjunto con las autoridades del Colegio de Abogados. Así que vamos a hacer una breve exposición porque en realidad le dimos todo el tiempo posible a los doctores Aguad y Díaz. En cuanto a la rendición de cuentas, sabemos que el administrador ya desde la vigencia del nuevo código es el mandatario del consorcio. Entonces, en ese punto, siempre lo hemos dicho en estas charlas, que cuando en realidad el código va tratando los temas según el título, pero también hay que ir viendo otras partes del código en donde trata temas que son vinculados a ese título que estamos viendo. Por ejemplo, el tema de la propiedad horizontal, si nosotros vamos a otros títulos, por ejemplo el de las personas jurídicas, el del mandato, todo está vinculado con la propiedad horizontal. O sea que para tener un desarrollo bien a conciencia de todo lo que tenemos que saber, tendríamos que ver también esos artículos. Entonces, la rendición de cuentas se habla en el mandato. Y ahí dice en el artículo que debe ser en las condiciones previstas en el artículo 858 y siguientes, acompañadas de toda la documentación relativa a su gestión. Excepto estipulación en contrario, las cuentas deben rendirse en el domicilio del mandatario y los cargos que generan son a cargo del mandante. O sea, acá lo que tenemos es que estamos hablando que el artículo 858 está hablando de la rendición de cuentas del mandato y dice cosas importantes para los que ejercemos la administración, porque muchas veces dejamos un consorcio y el nuevo administrador, estamos en el tema, yo voy a tu oficina, vos venís a la mía, a usted o como fuere, y entonces ahora ya se usaba que el nuevo administrador tenía que retirar la documentación en la oficina del administrador saliente. Pero ahora el consorcio, el código, lo dice específicamente, y que deben de rendirse en el domicilio del mandatario. Y también importante que si eso lleva
fotocopias y lleva documentación, gracias, lleva documentación que responde a la rendición, esos gastos se incluyen como gastos por ocasión del mandato. La rendición de cuentas es tratada en el libro tercero de los derechos personales, obligaciones, del artículo 858 al 864. Entonces, nosotros, para saber cómo tenemos que hacer la rendición, cuándo, cómo, tenemos que leer estos artículos. Entonces, se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. O sea, la descripción de los antecedentes, hechos y resultados. En realidad, lo que estamos diciendo es que el resumen que nosotros enviamos mensualmente, acumulado por el periodo del año, que es lo que lleva el plazo en el que hay que hacer la rendición, esa acumulación es, a mi criterio, el antecedente de los hechos y todos los resultados de este negocio, por así llamarlo. Esto es muy importante porque dice, hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada conforme a los artículos siguientes. Entonces, nosotros tenemos la rendición de cuentas y no es suficiente que la hagamos, la dejemos en la computadora o la hacemos imprimir, sacamos copias y después no tiene ningún destino. En realidad, nosotros como administración tenemos determinados momentos en los que debemos hacer rendiciones de cuentas. Ya lo dijeron antes los doctores, que es una de las obligaciones del administrador hacer la rendición de cuentas y se debe hacer la rendición de cuentas anual. ¿Cuándo se debe hacer? Siempre estamos hablando de las obligaciones y estamos hablando del mandato, ¿no? Cuando lo estipulen las partes o la ley, al concluir el negocio, y si el negocio es de ejecución continuada, al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Entonces acá nosotros tenemos que en la parte que nos atañe en este momento, el administrador, la rendición de la administración está incluida en estos 3 puntos, porque al concluir el negocio hay que rendir. Cuando lo estipulan las partes o la ley, está estipulado en la ley y está estipulado en el reglamento. Y es al fin de cada año, no digamos calendario, sino que cada reglamento, como todos sabemos, tiene su ejercicio y dice el reglamento que cierra en tal periodo y demás. O sea que, fíjense también que acá hay una cosa importante porque muchas veces nos hemos confundido, porque dice si el negocio es de ejecución continuada, y acá es ejecución continuada, al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. O sea que nosotros tenemos que tener bien claro que la rendición mensual es simplemente una rendición mensual y no es la rendición de la que estamos hablando. O sea, antes se decía, bueno, no, la rendición mensual ya es la rendición de cuentas. No, no es así. La rendición anual, la obligatoria por el mandato, es otra cosa que la rendición mensual. Ahora, nosotros podemos decir que la rendición anual tiene que coincidir, obviamente todos sabemos que tiene que coincidir con lo que fuimos enviando todo el tiempo y todos los meses, acá en Ciudad de Buenos Aires, a través de mis expensas. Eso tiene que coincidir, pero no es esa rendición mensual, no es la rendición de la que estamos hablando en este momento, es la obligatoria anual. Los requisitos de la rendición, yo sé que a muchos profesionales en ciencias económicas no les va a gustar, pero no hay muchos requisitos para la rendición en realidad, porque dice ser hecha de modo descriptivo y documentado, que se comprenda y acompañar los comprobantes de ingresos y egresos, excepto que sea de uso no extenderlos, y concordar con los libros. En realidad,
digamos que como profesionales en ciencias económicas tenemos que hacer una rendición que sea lo más clara posible y que, lógicamente, esté bien y consensuada con el tema de las rendiciones mensuales y conciliada y demás. Ahora, mucho más de esto el código no es que está pidiendo. Que después uno quiera perfeccionarla o el consejo saque algún tema. ¿Por qué me mirás a mí? Y porque él quiere sacar un tema de la rendición de cuentas que me parece muy bien, pero sería para el ámbito digamos, de los profesionales en ciencias económicas. Obligación de rendirlas. Quien actúa en interés ajeno, cuando es parte de relaciones de ejecución continuada y quien debe hacerlo por disposición legal. Bueno, acá estamos con, digamos, todos los... el administrador actúa en interés ajeno, es parte de relaciones de ejecución continuada y debe hacerlo por disposiciones legales. Aprobación. Este punto es, a mi modo de entenderlo, muy importante, más que nada y posiblemente lo van a entender más los que están administrando en este momento y administraron antes, porque muchas veces, por algún motivo o por otro, digamos que esa rendición que uno hizo no terminó de ser como corresponde. Lo ideal como sería que se haga una asamblea, se haga la rendición, que con anterioridad se haya dado posibilidad a los propietarios, especialmente ahora al Consejo de Propietarios, de ver la documentación. Y cuando uno va a la asamblea con esa rendición de cuentas, alguien ya la vio y dice, bueno, yo vi la documentación, o vi que las cargas sociales están pagas, que los más importantes erogaciones tienen su comprobante, alguna cosa que demuestre que esa rendición de cuentas tiene su respaldo contable y documental. ¿Por qué digo esto? Porque este artículo es muy importante porque a veces eso en la práctica, no vamos a entrar digamos, en la práctica como es, pero a veces en la práctica no se llega a hacer en una asamblea por un motivo determinado, o porque uno renunció, o porque se fue en forma imprevista. Entonces, de alguna manera, esa rendición tiene que formar parte de la entrega de la documentación. Entonces, yo, por lo que entiendo, porque esto está todo siempre por reverse y para ver cómo es después que empiece a actuar la doctrina y la jurisprudencia, pero por lo que yo entiendo, si yo hago la rendición al Consejo de Administración, la recibe. Esa es una manera de entregar esa rendición. Y está firmada que la recibieron. Acá juega este detalle del artículo que es muy importante porque antes estábamos con la espada de Damocles por mucho tiempo. Pero ahora dice que puede ser aprobada expresa o tácitamente. Tácita si no es observada dentro de los 30 días de presentada en debida forma. O sea, si la presentamos en debida forma, 30 días no tenemos ninguna contestación, está aprobada tácitamente. Puede ser observada por errores del cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. O sea que, a lo sumo, tendríamos que esperar 1 año, pero no in eternum como sucedía anteriormente. Después, una vez aprobadas las cuentas, su saldo debe ser pagado. El obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Y acá esto, en realidad, la obligación de devolver y reintegrar la documentación al consorcio es, en este caso, cuando se deja el consorcio y no hay ningún motivo valedero como para retener esa documentación. Aún así, sí hay saldos pendientes a favor del administrador.
todo tendrá que ir por su vía legal. Bueno, en la rendición de cuentas estamos, digamos, fundamentalmente dijimos los artículos más importantes. Solamente quería ver un poco el tema de la contabilidad de estados contables de la persona jurídica y yendo al artículo 320, obligados excepciones, el artículo que habla de las personas jurídicas dice que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares y sigue, ¿no? Este artículo 320 habla de las personas jurídicas y como nosotros dijimos, el consorcio, la propiedad horizontal, es una persona jurídica. Al final de este artículo dice, también pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Acá, ¿qué es lo que quiero fundamentalmente resaltar? A mi modo de entender, a pesar de haber leído opiniones encontradas respecto de esto, el tema de la registración contable y la forma de registración contable está pendiente, queda pendiente, no sé si por 1 año, por 5, por 10, pero queda pendiente a que la legislación local determine quiénes son los que tienen que presentar la contabilidad, cómo y cuáles. O sea, yo creo que, y les reitero, es mi criterio, en algún momento, a lo mejor, algo sale respecto del tema de torres muy grandes, en general edificios que están con muchos amenities y son ciudades. A mí me parece que esas, a la larga, con el tiempo, van a tener que presentar algo más de lo que se hace actualmente. Por ahora, digamos que no hay nada en concreto. Queda sujeto, como decimos en auditoría, sujeto a. Es así. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, la propiedad horizontal nació allá por abril del 48 y en estos últimos casi 70 años, 67 si no me equivoco, fue evolucionando porque en realidad la ley 3512, para mi entender, era una ley muy exitosa. La prueba está que en aquella época había solo edificios en el centro de la ciudad y en la periferia que no pasaba de Avenida Purredón o alguna avenida cercana. Y hoy en día está extendida a tal punto que el 60 o más % de la población vive en propiedad horizontal. Evolucionaron los edificios por cuanto los primeros que nacieron allá por el principio de la década del siglo pasado, allá por el año 1920, eran muy sencillos. El único servicio central que tenía era el ascensor, la caldera para calefacción o agua caliente, la heladera central, no sé si alguien la llegó a conocer, la cámara séptica. No había ni portero eléctrico, en esa época. Y con el transcurrir de los años llegamos a tener los grandes complejos que tenemos hoy, donde viven millones de personas con amenites, con cocheras, con locales o con galerías adentro. Y estos edificios se han convertido en grandes complejos. Antes era muy sencillo hacer una liquidación de expensas. Es más, en los primeros tiempos se hacían liquidaciones anuales. Después pasaron a ser trimestrales, después bimensuales. Y bueno, gracias a la inflación, hoy las tenemos mensualmente y dentro de poco seguiremos quincenalmente. Los primeros administradores eran personas que con buena o mala voluntad se pusieron a trabajar, resolvían los problemas. Pero hoy, la verdad, están sobrepasados. El problema actual de la administración, que ya se ha convertido en una actividad insalubre desde el punto de vista mental y desde el punto de vista cardíaco.
Es decir, yo creo que después de los 50, 55 años que dedicarse a otra cosa. Por lo menos así lo hice yo. La situación actual es bastante mala. Básicamente, en primer lugar, por los administradores, porque no tienen la idoneidad ni la capacidad necesaria para administrar los edificios. En segundo lugar, porque conceptualmente esa tarea la tomaron como una actividad comercial y no como una tarea profesional. Y por último, fallaron todos los sistemas de administración. En realidad no había sistema de administración. Y los controles recién en los últimos años se están empezando a implementar. La otra pata de estos problemas son los propietarios, que desconocen cuáles son las obligaciones del consorcio, desconocen las obligaciones del administrador, desconocen sus obligaciones, y hay una tremenda apatía para participar de las asambleas. También los edificios agregan problemas, por cuanto hace 30, 40 años los edificios estaban en buenas condiciones porque sus instalaciones todavía no han cumplido su ciclo de vida. Hoy ya la han cumplido en su gran parte, y los edificios nuevos, los cuales deberían tener la vida todavía útil en marcha, están en muchos casos muy mal construidos, con mucha mano de obra mala. Los materiales en algunos casos han mejorado, ¿sí? Pero ha aumentado el costo de mantenimiento. O sea, las expensas que antes eran una cuota más entre las tantas que tenía una familia, hoy se ha convertido en uno de los primeros gastos que tiene el consorcista. La otra causa, a mi entender, son los malos métodos de mantenimiento, que siempre fuimos por lo correctivo y no por lo predictivo. Es decir, esperábamos que se rompa una cosa para repararla, ¿sí? En vez de verificarla, y cuando veíamos que se estaba por romper, antes que cause daño, lo cambiábamos, ¿sí? Y esto lo vemos típico en las plomerías, cuando se picaba un tramo de caño de desagüe, se cambiaba el tramo. En vez de un edificio de 30 años de antigüedad, en vez de cambiar la totalidad del baño, es decir, acá no entro más en 30 años, se cambiaba un pedacito, y después al año siguiente, a los 2 años, volvíamos a entrar de vuelta, ¿sí? Y eso aumenta los costos terriblemente. Institucionalmente también hay muchos problemas, por cuanto los propietarios no tienen realmente una verdadera representación legal. Esto en cuanto a proponer leyes, en cuanto a discutir paritarias, principalmente paritarias. En los últimos años, gracias a los beneficios del gobierno, que por suerte se va, los encargados pasaron a ser el primer proveedor, el primer consumidor de los consorcios, a tal punto que están en el orden del 60 para arriba, bueno, lo que quieran, hasta el 80, el 90, ¿sí? Así que es uno de los temas que va a haber que corregir. Y por último, la parte jurídica, que por suerte el nuevo código, a pesar de que hay cosas buenas y hay cosas malas, como ha dicho el doctor Aguad, las buenas creo que las vamos a conocer rápidamente, supongo que en el próximo año, y las malas, bueno, vamos a tener que esperar las sentencias judiciales y eso nos va a llevar tiempo. O sea, estimo que el nivel de conflictos que va a haber, que va a iniciarse en el año 2016, va a ser importante en la propiedad horizontal. Los profesionales de ciencia económica no hablamos nada en eso, es ganancia pura de los profesionales. Me reservo los demás pensamientos malos que tengo. Sí. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo lo resolvemos? En primer término, creo que nosotros los profesionales en ciencias económicas, los profesionales en los aspectos legales, inclusive los profesionales de ingeniería, debemos ponernos los pantalones y empezar a trabajar seriamente para resolver estos problemas. Y tenemos que usar toda nuestra sapiencia para ello. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es segmentar todo el área consorcial. ¿Qué significa consorcial? Tenemos un universo de edificios, el doctor Aguada habló de 120.000,
que van desde el simple edificio de 2 departamentos hasta las grandes torres, barrios cerrados, countries y demás. Evidentemente no podemos hacer normas aplicables a todos por igual. O sea, vamos a tener edificios, los famosos PH, por ejemplo, que tienen casi no tienen egresos, casi no tienen administrador, mejor dicho, tienen administrador, que muchas veces no existe más. Yo tengo el caso de mi personal, de la casa de mi madre, que se convirtió en un PH de 3 unidades, y mi madre falleció lamentablemente hace como 15 años y sigue siendo una administradora. Y creo que ese ejemplo debe estar repartido en la ciudad de Buenos Aires y en el interior de manera extensa. Después tenemos esos edificios de planta baja, 2 pisos, que no tienen ascensores, que a veces se autoadministran, que no tienen muchos requerimientos, que ahora se han vuelto caros porque tienen personal en relación de dependencia. Después, un escalón más, tenemos edificios de 10 departamentos, 15 departamentos, que ya tienen algunos servicios centrales más. Luego hacemos otro escalón más como para edificios de 50 unidades y después ya entramos a toda la zona de torres. Yo por lo menos en esta idea de la segmentación he dividido el universo en 5 partes. Y creo que debemos trabajar en eso y todos los profesionales debemos trabajar en determinar los límites que son muy imprecisos entre cada uno de los sectores. O sea, ¿cómo determinamos el sector 1, el sector 2, el 3, el 4 o el 5? Bueno, nos tenemos que sentar y empezar a discutir, a charlar, a intercambiar ideas. Yo creo que ese es uno de los puntos principales que tenemos que atacar como inicio de la solución de los problemas. Es decir, normalizar la situación de los consorcios. El otro tema, creo que también hay que resolver la representación legal de los propietarios, que esto ya no nos atañe a nosotros, creo que es más un tema político que otra cosa. Creo que debemos profesionalizar la actividad del administrador. El doctor Aguad dijo muy bien que cualquiera puede ser un administrador, pero dijo que tenía un requisito de capacidad. Y lamentablemente no lo hay. O sea, los administradores capaces, hay muchos, pero también hay muchos que son incapaces. O sea, hasta el albañil, y no quiero ofender a ningún albañil, hace muy bien su trabajo, pero si se mete a administrar, lo más probable es que va a cometer horrores. ¿Sí? Entonces, debemos profesionalizar esta actividad. O sea, la administración de un consorcio que no es más ni menos que administrar recursos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo para que el profesional, la persona que se dedique a administrar, tenga un nivel mínimo de conocimiento. Lamentablemente el RPA nuestro, ya sabemos que es un desastre, desde su creación, por la ley 941, la verdad, es una de las peores leyes que he visto, lo he dicho muchas veces en las conferencias, la 3254 también, y nada habla, hasta un iletrado podría llegar a ser administrador. La verdad, es como poner de médico a un curandero, más o menos por el estilo. ¿Sí? Una vez resueltos esos temas, tenemos que empezar a crear normas técnicas. Normas y procedimientos técnicos, eso es una tarea de los profesionales en ciencias económicas, muy específicamente del LLA. Las tenemos que estudiar en función de las características de cada uno de los edificios. También tenemos que crear normas y métodos para mantenimiento. Y acá vamos a requerir la ayuda imprescindible de los ingenieros. Sí o sí. Y por último, necesitamos crear un sistema de control de gestión. Es decir, las auditorías. Pero tienen que ser auditorías integrales. Porque lo que conocemos normalmente, lo que conoce la gente es la auditoría contable. Pero la auditoría contable es la mitad de la foto. O sea, es importante, sí, pero la otra mitad de la foto también es importante. Y si le damos un informe de auditoría contable y no le damos gestión,
de alguna manera le estamos mintiendo. O sea, porque no le decimos, señores, a esto hay que agregarle tal otra cosa, porque el propietario no lo sabe, lo desconoce. Y a veces una falla en la gestión, por ejemplo, tener un mal seguro del edificio, implica que se van a quedar sin el único bien que tienen, si está mal calculado las pólizas de incendio. Simplemente lo doy a título de ejemplo. Por supuesto tienen que estar las auditorías legales de corresponder y las auditorías técnicas también. O sea, uno de los problemas que necesitamos el apoyo de los ingenieros y que actualmente no existe es el control de calidad del mantenimiento en los edificios. O sea, es un área totalmente desconocida. Entonces los proveedores hacen y deshacen a gusto y piacere, sin ningún tipo de control, porque el copropietario piensa que el administrador tiene los suficientes conocimientos para hacer el control técnico de las reparaciones. Y la verdad que eso es una mentira. ¿Sí? Salvo que el administrador sea un ingeniero, porque a veces, no sé si hay algún arquitecto acá, pero no es lo mismo ser ingeniero que ser arquitecto. Las orientaciones son distintas, el arquitecto está orientado al diseño, conoce muchas cosas, pero personalmente no creo, salvo casos excepcionales, que tenga capacidad para determinar el control de calidad del cambio de una instalación cloacal, por ejemplo. Entonces, ahí requerimos. Y por último, creo que los reglamentos de propiedad horizontal, los anteriores reglamentos de copropiedad de administración, cuando se arman, debemos participar muchos profesionales. Yo sé que es una tarea casi exclusiva de los notarios, es cierto, pero los profesionales en ciencias legales, en ciencias económicas y hasta los ingenieros debemos trabajar para redactar un reglamento acorde al edificio, no copiar el anterior, que el edificio anterior no tenía nada que ver con el próximo, y de ahí vemos los errores que hay en las escrituras. O sea, creo que es fundamental. No sé si me falta algo, pero si concretamos alguna de estas cosas, creo que va a mejorar los consorcios, va a mejorar la convivencia, que en este momento es bastante mala. ¿Sí? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, y si no nos vamos, que es tarde. Nos vamos.